No. Dale, pajero. Hola. Hola, doctora. Buenas noches. Miren, Buenas noches, profe. ¿cómo les va? Voy a intentar en esta oportunidad hacer la clase desde el celular, que tengo, me parece, mejor conexión. En caso que no funcione muy bien, me conecto con la notebook, pero me parece que hay mejor conexión. ¿Ustedes cómo me escuchan? Bien. Muy bien. Perfecto, profe, se escucha bien. Muy bien. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos entonces a dar la clase, en este caso, a ver cómo funciona. Vamos a probar. Bueno, esta clase en realidad tiene como objetivo hacer un muy rápido repaso, muy rápido, sobre lo que hemos visto en la unidad y completar con algunos puntitos que se refieren concretamente al tema de lo que es el derecho considerado como objeto semiótico y la relación entre las normas y el lenguaje que está explicada en lo que es el libro de cátedra del doctor Rodríguez. Y con esto estaríamos completando todo lo que es el contenido de la unidad número 1, que trata sobre el lenguaje, norma y la lógica. Ustedes en la clase pasada, en esta semana, tuvieron clase con el doctor Gambini, y él estuvo explicando detalladamente lo que es la diferente caracterización de la norma en von Reich, y también el tema de lo que es la lógica deóntica, porque por lo que estuve viendo, estuvieron trabajando con los operadores deónticos de obligatorio, prohibido y permitido. Eso, por lo que vi, por los comentarios, fueron clases muy claras, o sea que creo que no tienen mayores problemas en ese tema. ¿Es cierto esto así? ¿Sí? Bueno, ¿Quiere perfecto. pasarme el host a mí? Así usted no tiene que ir aceptando a la gente y no interrumpe eso. Perfecto. ¿Quién la va aceptando? ¿Yo la tengo que aceptar a la gente? Me parece que en las otras reuniones había que aceptar, capaces sin aceptar a nadie. No, porque el tema es que como yo no estoy como anfitriona, teóricamente, ¿quién es el anfitrión? No, A ahora ver. sí, la Secretaría Académica le Tengo pasó nada el más que a 3 personas. Lucía, ¿vos podés ir aceptándolos? Sí, por supuesto. Sí, ¿sabe cómo hacer el host? Bien. ¿Podés o tengo que hacer algo para autorizarte, Lucía? Sí, la computadora por lo menos tiene que tiene que hacer clic en mi nombre en participantes, a donde dice More o más, y poner que nada, hacerme host. Perfecto. Yo ahora estoy en ayudante, Lucía Canales. ¿Qué hago con vos? Me pongo ahí y... Fíjese si hay alguna opción para ponerme como anfitrión a mí o host, puede aparecer. Hacer anfitrión. Listo, sí. Perfecto. ¿Ahí ¿Listo? está? Ahí, sí. Perfecto. Gracias, Lucía, por el comentario. Yo había empezado directamente a dar clase sin más. Bueno, esperamos que ingresen algunos alumnos más, ¿te parece? Como usted le prefiera, yo estoy grabando la clase, así que se está grabando. Bien. Entonces seguimos. Ahora hay 36 personas. Bien, perfecto. Entonces continuamos. Bueno,
Entonces, como les decía, bueno, ustedes tuvieron clase con lo que es el doctor Gambini, y creo que la parte de FONRAI y la parte de operadores neónticos y lógica neóntica, él la explicó adecuadamente. Entonces, lo que vamos a hacer es ver un poquitito todos los puntos que se tratan en esta unidad, pero simplemente haciendo un testeo muy rápido, para luego abocarnos a lo último que nos quedaría, que es bastante pequeño, para ya tener completo lo que es el contenido de la unidad número 1. Recuerden que sobre todo si estuvieron viendo ya el trabajo práctico, independientemente del programa que nosotros tenemos de la materia, que comienza con usos y funciones del lenguaje, nosotros lo que hicimos fue, con anterioridad a los usos y funciones, agregar todos los puntos del lenguaje en general, porque son conceptos que tienen que tener en claro para luego poder abordar el análisis del sistema jurídico, que en definitiva es un objeto también semiótico. Entonces, nosotros comenzamos con lo básico, qué es un lenguaje, cuáles son los elementos de un proceso de comunicación, recuerden, emisor, receptor, canal de comunicación, mensaje, código. Nos detuvimos específicamente en el tema de la distinción entre signo y símbolo, porque esa distinción entre signo y símbolo nos sirve para poder entender las dos posiciones que intentan explicar la relación entre el lenguaje y la realidad, que son el realismo o esencialismo y el nominalismo o convencionalismo. Recuerden que la primera de estas concepciones consideran que la relación entre lenguaje y realidad es una relación de signos, una relación natural. En cambio, la otra posición, que es la posición nominalista, considera que la relación entre lenguaje y realidad es como un símbolo. Vimos una clasificación de los lenguajes, entre lenguajes naturales por un lado y lenguajes artificiales, siempre teniendo en cuenta que todos los lenguajes son artificiales. Lo que sucede es que algunos presentan una mayor o menor artificialidad, y de allí la clasificación. También estuvimos viendo diferentes enfoques que se realizan en análisis del lenguaje, que es la distinción entre lengua y habla, la distinción entre el análisis diacrónico con el análisis sincrónico, cómo influye el tema del tiempo. Y también dimos una muy pequeña definición de lo que es la lingüística, lo que es la semiótica. La lingüística es el análisis de los lenguajes naturales, que son las grandes lenguas, y vimos que Saussure, que es podemos decir, el fundador de esta disciplina, consideraba que esta disciplina debería ser parte de una disciplina más general, que se llama semiótica o semiología, y que estudia todos los signos y símbolos en un proceso de comunicación. También nos detuvimos, y este es un punto muy importante porque lo vamos a ver continuamente, entre la distinción entre los diferentes niveles del lenguaje. Esto es muy importante porque yo les expliqué a ustedes que en definitiva la ciencia del derecho, que estudia específicamente partes de un sistema jurídico, como puede ser la parte civil, la parte penal, resultan un metalenguaje de lo que es el objeto derecho, y que a su vez la teoría del derecho resulta un metalenguaje de la ciencia del derecho, porque se ocupa de la sintaxis y del tema de la interpretación, nos da los conceptos generales, analiza el concepto de las diferentes concepciones de derecho, nos brinda la estructura y el funcionamiento de un sistema jurídico, y también nos explica qué es interpretar, cuáles son, qué es un razonamiento judicial, qué es lo que nosotros necesitamos para determinar un razonamiento judicial válido. Esto nos lo brinda lo que es la teoría del derecho, que es un metalenguaje de la ciencia del derecho. Le brinda a la ciencia del derecho las herramientas conceptuales para que pueda analizar una determinada parte de un sistema jurídico. Bien, hasta ahí estamos bien.
también hay un tema que es importante tener en cuenta, que yo no se los mencioné, se los menciono ahora. El lenguaje, en realidad cuando nosotros hablamos de lenguaje, hay un lenguaje que es diríamos, digital y un lenguaje que es analógico. Lo que es el lenguaje digital es el lenguaje verbal, es lo que uno dice. En cambio, el lenguaje analógico es el lenguaje que acompaña generalmente al lenguaje verbal y que se centra en lo que es el tema de los gestos, ¿vieron cuando sucede, porque es bastante común hacerlo, que analizan el discurso, por ejemplo, de un político y dicen, está diciendo tal cosa, pero sus gestos en realidad denotan que lo que dice es falso o que en realidad quiere decir otra cosa? Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, vemos a una persona que se le imputa un determinado hecho ilícito y está declarando, entonces analizan su lenguaje, diríamos, analógico para determinar si realmente lo que está diciendo es real o no. Es muy importante porque este lenguaje, diríamos, corporal, es el más importante dentro de una comunicación. En general, las personas mucho se comunican con gestos, con miradas, con conductas que a veces hacen que difiera lo que se dice verbalmente de lo que uno realmente está diciendo. Bien, también analizamos ya concretamente cuando empezamos a analizar la semiótica y la lingüística, las diferentes partes, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Vimos que la sintaxis es la relación de los símbolos entre sí, vendría a ser de una manera muy simple la gramática de una determinada lengua, o sea que estudia la relación de los signos entre sí independientemente de su significado. La semántica es la relación entre el lenguaje, entre los símbolos, con la realidad, con los sujetos a los cuales hacen referencia, en realidad ese es el significado, y ahí lo que vimos es cómo se clasifica, cómo se crean las palabras de clase, qué son los nombres propios, vimos qué es definir, las características definitorias, las características concomitantes, diferentes tipos de definiciones, y también analizamos en lo que es el tema de la semántica, los defectos del lenguaje, porque los lenguajes tienen defectos, como pueden ser la ambigüedad, la vaguedad y la textura abierta, y estuvimos dando una primera aproximación de en qué consisten cada una de estas deficiencias que tenemos en el lenguaje. Teniendo en cuenta esto es importante porque... Sí, ¿alguna pregunta? En el chat no hay nada todavía. ¿Cómo? Ah, ninguna, perfecto. Esto es importante porque ahora cuando empecemos a ver los puntos que nos han quedado todavía sin analizar, cuando veamos la relación, como le ha explicado el doctor Rodríguez, entre las normas y el lenguaje, vamos a ver lo relevante que es el tema de las generalizaciones, el tema de cómo se formulan las normas, el tema de los problemas que a veces tenemos entre lo que es la formulación normativa con la justificación subyacente que el legislador tenía como objetivo para elaborar una determinada norma, y vemos que a veces por deficiencias en el lenguaje, por problemas de ambigüedad, de vaguedad o textura abierta, existe una discrepancia entre cómo quedó redactada la norma con lo que uno realmente tenía como objetivo. Y nos aparecen problemas de sobreinclusión, problemas de subinclusión. Entonces, vemos lo importante que es el tema de definir, estos conceptos de qué es definir, el tema de las características definitorias, el tema de los problemas en lo que es el tema de los defectos del lenguaje, que son la ambigüedad, la vaguedad y la textura abierta. Y finalmente analizamos los usos y funciones del lenguaje, que es con lo que empieza el programa de teoría del derecho.
el programa empieza a partir de allí, de los usos y funciones. Vemos que el doctor Rodríguez, yo se los había mencionado en la última clase que les di la semana pasada, comienza hablando de Austin y dice que para Austin todo discurso tiene diferentes dimensiones. ¿Se acuerdan que hicimos esa pequeña frase diciendo, bueno, ahora saquemos una hoja rápida, vamos a hacer una pequeña evaluación, que me la tienen que mandar? Bueno, y ahí estuvimos analizando las diferentes dimensiones locucionaria y hiperlocucionaria, y ahí quedamos. Ahí después siguió el doctor Gambini, que comenzó a analizar las diferentes tipos de normas, concretamente para ubicarnos dentro de lo que es el programa, así ustedes se ubican. Esperen que ya les digo, así estamos. Espérenme 2 minutitos. Bien, el doctor Gambini estuvo dando lo que sería el primer punto del programa, no de lo que nosotros estuvimos viendo, que es el tema de diversas clases de normas, prescripciones, usos secundarios, reglas ideales, costumbres y normas morales, reglas constitutivas y regulativas, y también él estuvo analizando el tema de lo que sería las normas y la lógica, dio una primera aproximación a lo que es normas y lógica. Entonces nosotros hoy vamos a continuar específicamente con el punto 2 del programa, que habla sobre las normas y el lenguaje, y el punto 3, que habla sobre las normas y la verdad. ¿Estamos ubicados? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Estuve leyendo el material de Rodríguez, ¿puede ser? Sí. Y es bastante difícil de entender. ¿Es el único material que vamos a ir leyendo de estos temas o también lo podemos complementar con otras lecturas? A ver, les voy a comentar cómo lo vamos a ver, para que no se compliquen. Toda la primera parte que vimos, ustedes tienen un trabajo práctico en donde toda la primera parte está contenida en el libro de Guibur. También pueden ver o sacarlo del primer capítulo de ensayo sobre teoría del derecho de Portela, y también lo pueden ver de la primera parte del capítulo 5 de Nino sobre interpretación. Fíjense en ustedes que Nino trata el tema de lenguaje relacionado con la interpretación. O sea, por eso le digo lo importante que es tener en claro el tema del lenguaje, porque si no tenemos muy claro el tema del lenguaje, se nos dificulta poder captar adecuadamente el tema de la interpretación del derecho. Bien. Luego, ustedes van a ir al libro de Rodríguez. Yo, la verdad, no sé si Eduardo Gambini, qué bibliografía les dijo para ver el tema de norma de von Wright. ¿Él les sugirió alguna bibliografía? El doctor creo que les había dicho que lo lean de Rodríguez y dijo que podían complementar con Norma y Acción de von Wright, ¿no? Sí, bien, bueno, perfecto. Entonces, también Nino trata norma de von Wright. Tal vez pueden leerlo de Rodríguez y complementarlo, darle una repasada a Nino. Cuando habla de norma jurídica, específicamente se refiere a von Wright y es muy claro. Lo que agrega, ¿cómo se llama? El doctor Rodríguez, cuando se refiere a lo que es la clasificación de von Wright de norma, agrega lo que es la clasificación que realizan, por un lado, Searle, sobre reglas constitutivas y regulativas,
y por otro lado la clasificación que hace Schauer sobre prescripciones, que las subdivide en imperativas e indicativas. Yo no sé si eso el doctor Gambini se los explicó. ¿Lo explicó eso? Me parece que sí, me parece. Bien, bien. Si quieren, si no, se los vuelvo a explicar. Pero Igual, para que no se compliquen, del libro del doctor Rodríguez, vean, desde el comienzo, diríamos, de la unidad número 1, esperen que ya les digo bien, para que no se compliquen tanto. Me esperan 2 minutitos que me fijo bien, así se lo señalo precisamente. Bien, vean, desde, digamos, el inicio de la unidad número 1 hasta existencia de normas, formulaciones normativas y regularidades de conducta, que es aproximadamente hasta la página 60. Empieza en la página 30, que no son tantas. Vean esa parte, con eso ya está completo, diríamos. Me ubican concretamente lo que van a ver, les voy diciendo los puntos. Bien, les explico. Comienzan con los diversos usos de la expresión norma. En la página 30, allí van a ver lo que les expliqué de Austin, de las diferentes dimensiones del discurso. Siguen con norma jurídica y siguen completos, o sea, desde la página 31 hasta la página 60, que el último tema que tienen que ver es existencia de normas, formulaciones normativas y regularidad de conducta. Eso de Rodríguez está bastante más acotado. Acá me están preguntando en el chat, a ver, no me aparece el chat, esperen. Estoy medio perdida con el celular. Preguntan, ¿cuál es el autor que en el capítulo 5 escribió la dinámica del derecho Nino? ¿Portela? Se me confundieron las fotocopias, pone Victoria Krause. No, en el capítulo, perdón, la dinámica del derecho, no entiendo muy bien. Nino es el que trata en el capítulo 5, en interpretación, en la primera parte, interpretación, lenguaje. Pero todavía dinámica del derecho no la analizamos. ¿Por qué razón está esta pregunta? O sea, en Nino, lenguaje, está en el capítulo 5, que es el capítulo de interpretación. Yo, doctora, yo hice esa pregunta. Sí. Bien, porque ¿es eso lo que preguntabas? Sí, buenas noches, porque yo envié a hacer las fotocopias, pero creo que se han confundido, evidentemente, y me imprimieron te fotocopiaron otra cosa. Claro, entonces, bueno, es bueno saberlo, por eso lo pregunté, para mañana poder bajar lo otro. Bien, digamos, el principio. espérame 2 minutitos que ya te lo digo con las Con hojas precisión. y todo. Muchísimas capítulo gracias. 5, a partir de la 245, y trata todo el tema del lenguaje, vaguedad, imprecisión, carga emotiva, está muy bien explicado, y los defectos lógicos de los sistemas jurídicos, que eso específicamente lo vemos ya en sistema jurídico y luego en interpretación. No es ahora para analizarlo ahora. Bueno, y lo vemos muchas gracias. La página 280. De 245 a 280. 280. Y después, espera que me ubique el tema de von Rey. Y ya les digo bien dónde está von Rey en Nino. A ver.
está en el capítulo sobre concepto de norma jurídica y Fonray lo explica a partir de la página 67 hasta la 78. Ok, Bien. muchas gracias. Bueno, no, por favor. Sí, Carlos, ¿pudiste Charlie también como una Shusky, ¿qué pregunta? me querías preguntar? Sí, doctora, buenas noches. No, usted Buenas dijo, noches. yo tengo el libro acá de la teoría analítica del hecho de Rodríguez, dijo hasta Sí. existencia de normas, formulaciones normativas de regularidad de conducta. Hasta ahí, ¿no? Sí, eso es el último punto ahí, eso lo leen y ahí ya está. Porque después viene O sea, norma, la verdad y página lógica. 30 a la 60 más o menos es. No, este es muy bueno, este se muere acá en la 56, porque después viene normas, verdad y lógica. Ahí terminamos ahí. No, porque yo, eso era un tema que explicaba el doctor Gambini y circunscríbanse a lo que les explicó. Bárbaro, perfecto, gracias. Bien, no, por favor. Bueno, un tema que es importante tener en cuenta, porque si ustedes vieron, se pregunta en el trabajo práctico, es por qué el derecho es un objeto semiótico. Esto es muy importante porque nosotros vamos a explicar el tema de la relación entre la norma y el lenguaje teniendo en cuenta esta característica del derecho que es un objeto semiótico. Indudablemente, todo lo que nosotros analizamos en semiótica, tanto la sintaxis, la semántica como la pragmática, podemos aplicarlo a lo que es el derecho. Primero porque el sistema jurídico también es un sistema de comunicación. Lo que hacemos a través del sistema jurídico es comunicar el poder existente en una sociedad a través de normas o reglas que elaboran los emisores, que son los legisladores, y a través de ellas se emiten mensajes destinados a los ciudadanos para regular su conducta. Y generalmente lo hacen a través de la palabra escrita, con ciertas formalidades, y a esto se llama la formulación canónica de lo que es el derecho. También nosotros podemos, dentro de lo que es el derecho, distinguir entre la lengua y el habla. La lengua es indudablemente la norma jurídica y el habla es la aplicación de esas normas jurídicas. También se puede realizar un análisis diacrónico y sincrónico de lo que es el ordenamiento jurídico. Un análisis diacrónico es un análisis de cómo va evolucionando a través del tiempo. Y el tema de la dinamicidad del sistema jurídico es una característica central del sistema que hace que podamos distinguir al sistema jurídico de otros sistemas, porque es un sistema en continuo cambio, en continuo movimiento, en continua evolución. Obviamente el análisis diacrónico está relacionado con los cambios que se producen a través del tiempo. En cuanto al análisis sincrónico, es un estudio que se realiza estático. Generalmente, cuando uno tiene que resolver un determinado caso o un científico del derecho quiere analizar una determinada institución o un determinado caso y encontrar una solución, lo que realiza es un análisis estático, o sea, realiza un corte temporal, ve lo que le interesa tratar de resolver y ver cómo está tratado y analiza qué normas en ese momento resultan de aplicación para el caso que le interesa. En esta, sí, o sea, generalmente en el momento de la aplicación y en el momento de la interpretación, uno lo que realiza es un análisis estático, sincrónico del sistema jurídico. Además, el tema del tiempo está muy relacionado con el derecho, porque está relacionado con el tema de la vigencia de las normas, está relacionado con que las normas no tienen efecto retroactivo, que solamente se aplican para las consecuencias futuras a partir de la promulgación, que solamente pueden tener efectos retroactivos en los casos específicos o en aquellos casos en los cuales se beneficia a las personas. O sea, está el tema del tiempo es un tema que tiene una presencia muy fuerte en lo que es el derecho. Y también nosotros podemos hacer un análisis tanto sintáctico como semántico y pragmático del ordenamiento jurídico. Indudablemente, el análisis que nosotros hacemos en teoría del derecho es un análisis
sintáctico, porque nosotros lo que analizamos es la estructura del sistema, qué son las normas jurídicas, cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales, cómo funciona el sistema, independientemente del significado del contenido de las normas. El contenido de las normas, que es la parte semántica, es objeto de la ciencia del derecho, no de la teoría del derecho. Es la ciencia del derecho la que se ocupa de analizar el contenido de lo que es las normas y sobre todo de determinadas porciones del derecho. Y también podemos, o sea, la semántica es en definitiva el contenido de las normas. Y la pragmática es la aplicación del derecho. Nosotros también vemos en teoría del derecho la parte pragmática, porque analizamos qué es la interpretación, cómo se interpreta, cuáles son los problemas que tenemos de interpretación, cómo funciona el razonamiento judicial, qué pautas debe seguir el razonamiento judicial para que sea un razonamiento válido y además sea un razonamiento justo, cuál es la relación entre lo que es el derecho y la moral, porque en lo que es la interpretación y lo que es la aplicación del derecho tiene un rol muy importante el tema de la justificación moral, sobre todo en los casos difíciles, como ya luego vamos a ver. Bueno, ¿les queda claro entonces por qué el derecho es un objeto semiótico? Esto está muy claro y muy bien explicado en Ensayos de Teoría del Derecho del doctor Portela. Bien, ahora vamos a comenzar. ¿Quieren que les explique Doctora, un segundo. la distinción entre reglas constitutivas y regulativas e imperativas e indicativas, o ya vamos directamente a norma y lenguaje? Doctora, antes de que empiece con el tema, Sergio Torrigiani tiene una pregunta. Sí, cómo no. Escucho. Buenas noches, doctora, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Buenas noches a todos los presentes. Quisiera, por favor, si me puede ejemplificar lo que usted ahora mencionó con un estado real, por ejemplo, el caso de esta chica que fue sustraída de su mamá, para darle mejor entendimiento a lo que usted me está explicando y poderlo asociar a la vida real, ¿no? A lo cotidiano, por favor. A lo cotidiano. Bien. Específicamente, nosotros tenemos, respecto de lo que ha sucedido, un análisis semántico, concretamente determinar cuáles son las normas de aplicación, y eso es el objetivo, va a ser del juez en el momento en que tenga que resolver el caso. Y además, también en esta situación particular, eso es un problema específicamente de interpretación y de aplicación del derecho. Yo, por ejemplo, hoy estuve escuchando a la abogada de la persona, no recuerdo el nombre, que se llevó a la nena, que lo que estaba planteando es que no se configuraba el delito que en principio se le está imputando, que es el de sustracción de menores. Acá es un caso sumamente interesante porque comenzamos a analizar primero si nos encontramos con un caso claro o nos encontramos con un caso difícil en donde tengamos algún tipo de dudas o de problemas respecto a la norma aplicable o sea, los problemas que podemos tener pueden ser problemas que están relacionados con la norma o problemas que están relacionados, que es la premisa normativa de un razonamiento jurídico, o problemas relacionados con la premisa fáctica que está referida a los hechos. Entonces, lo primero que tenemos que discutir es, primero, si existió el hecho y si el hecho encuadra o no en una figura típica. Lo que planteaba la abogada, y eso es lo que se va a discutir, es que no habría habido sustracción, porque en realidad la nena, la mamá, se la da a esta persona para que la lleve a cambiar una bicicleta y para que la lleve al zoológico de Luján. Entonces dice, no hay sustracción, tampoco aparentemente habría habido daño. Entonces, acá lo que se va a discutir es si el hecho, que está perfectamente acreditado o no, encuadra o no en la figura típica de sustracción.
Eso es un tema eminentemente que está relacionado con el aspecto pragmático, que es el tema de la aplicación del derecho. Ese es, diríamos, si nosotros volcamos el enfoque pragmático a lo que es el derecho, en la parte pragmática es todo lo que nosotros vemos en interpretación y en aplicación del derecho, en lo que es concretamente el razonamiento judicial. ¿Esto queda claro? A ver. Sí, Sergio acaba de decir que sí. Sí, Sí, perfecto. doctora, sí. O sea, acá estamos eminentemente dentro de lo que es la pragmática, que es la interpretación y aplicación del derecho. Porque acá Perfecto, tenemos un hecho, claro, tenemos un hecho, ya, diríamos, la sintaxis es algo que analiza sobre todo la teoría del derecho y que analiza la estructura formal del sistema jurídico, independientemente del significado. La semántica se ocupa del contenido de las normas y de analizar su significado. Y generalmente es objeto más que nada de estudio de lo que es la ciencia del derecho. ¿Se acuerdan que yo les había dado a ustedes? Dije, el derecho es el objeto de estudio. La ciencia del derecho es un metalenguaje que tiene como objeto de estudio al derecho. Y la teoría del derecho, que es la que establece el funcionamiento sintáctico y la estructura del derecho, del sistema jurídico, es un metalenguaje de lo que es la ciencia del derecho. Porque tiene como objeto brindarle, diríamos, los conceptos jurídicos básicos y fundamentales a lo que es la ciencia del derecho. Doctora, claro? también entraría ahí, sí, está claro. Sí. También entraría sí, ahí, doctora, la parte científica en todo el proceso. La parte científica, no le entiendo la pregunta. ¿Usted se refiere a Sí, dónde digo que entra el usted... científico del derecho? Sí, tal cual. El jurista, que es el científico del derecho, se lo llama jurista. Lo que tiene como objeto es describir un determinado sistema jurídico. Ese es el objeto. Entonces, como tiene como objeto describir un sistema jurídico, cuál es su contenido, cuáles son las normas, determinar si hay problemas, o sea, tiene como objeto de estudio un sistema jurídico concreto, específico, positivo. Este es el nivel, diríamos, está en el nivel de la semántica más que nada, porque él lo que analiza es el contenido de un derecho concreto. En cambio, la teoría del derecho es lo que se llama la filosofía de los juristas, y está por un nivel superior al de la ciencia del derecho, porque es la que analiza lo que es el concepto del derecho, las grandes concepciones del derecho, cómo es la estructura, cómo es el funcionamiento, y también la teoría del derecho analiza cómo funciona el razonamiento jurídico y cuáles son los problemas de interpretación, en general, obviamente. Claro. ¿Queda claro? Perfecto, doctora. Sí, doctora. Bien. Espectacular. Bueno, bien. Ahora nos vamos concretamente ya a Rodríguez puro. Norma y lenguaje. Bien. Nosotros lo que tenemos que tener en claro es lo siguiente. A partir del proceso de codificación, o sea, a partir que el derecho comienza a convertirse en un derecho positivo, o sea, puesto por el hombre, lo que observamos es que la formulación de ese sistema jurídico se formula a través del lenguaje. O sea, obviamente, cómo el legislador le hace saber a los ciudadanos cuáles son las normas que regulan su conducta. Porque si nosotros tenemos en cuenta, Schauer dice, por ejemplo, que nosotros no somos seres libres, somos seres que vivimos en un mundo de reglas. O sea, la conducta se encuentra, diríamos, regulada por lo que es, en el caso del sistema continental romanista y occidental, por los sistemas jurídicos positivos. O sea, a partir del momento en el cual las reglas o normas son promulgadas en lenguaje, que es su formulación canónica,
lo que observamos es que la relación entre la norma con su formulación en el lenguaje es sumamente estrecha. Además, como vamos a ver en el último punto que habla sobre existencia de normas, formulaciones normativas y regularidad de conducta, hay toda una corriente doctrinaria muy fuerte que se apoya en Grocio, en Kant y en Pufendorf, que asimila el lenguaje a la norma, a la regla. En cambio, hay otra posición contraria que asimila el lenguaje a la regularidad de conductas. En realidad, esto está relacionado con que no todas las normas que regulan la conducta son normas formuladas canónicamente, o sea que se expresan, se formulan a través del lenguaje y se traducen en una norma o regla. Hay muchísimas normas implícitas, la costumbre son normas implícitas que las personas las siguen regularmente y que no se encuentran formuladas en lenguaje, sino que son conducta. El tema es que nosotros tenemos dos posiciones, diríamos, polarizadas. O identificamos a las normas, o sea, identificamos al derecho con la norma promulgada, escrita, con la formulación canónica, o relacionamos al derecho, lo identificamos con la regularidad de conducta. Ninguno de sus extremos es el acertado. Obviamente, porque la regularidad de conductas no permite explicar la diferencia entre un mero hábito, una mera conducta social, con lo que realmente es una norma jurídica. Luego eso lo vamos a ver cuando veamos específicamente norma jurídica y vamos a ver la explicación muy clara que da Hart. Pero lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que a partir del proceso de codificación y del dictado de códigos que se formulan a través de normas, la relación entre norma y lenguaje es muy estrecha. Jorge Rodríguez señala esta situación y considera que es importante distinguir, para ir advirtiendo esta importancia entre la norma y el lenguaje, entre formulaciones normativas, normas y proposiciones normativas. Jorge Rodríguez dice que una formulación normativa es un enunciado lingüístico. Es el símbolo o símbolos, que generalmente son palabras, pero pueden ser gráficos o dibujos, usados en la enunciación de una norma, con la que, obviamente, el legislador hace conocer a los ciudadanos cómo pretende dirigir su conducta. O sea, las formulaciones normativas pertenecen al lenguaje. El término norma, en cambio, se reserva para aludir a lo que expresa una formulación normativa. O sea, la norma, en esta explicación, presupone una interpretación previa de la formulación normativa, de ese contenido. O sea que la norma es el significado de oraciones usadas para prohibir, permitir o autorizar algo. Vamos a volver nuevamente sobre esto, quédense tranquilos. Jorge Rodríguez da un ejemplo para relacionar la distinción entre formulación normativa y norma. Por ejemplo, da el ejemplo del artículo 2 de la Constitución, que se refiere a que el Estado argentino sostiene el culto católico, apostólico y romano. Eso es lo que la formulación normativa enuncia. Ahora, el problema que se plantea es que cuando uno interpreta esa formulación surge una ambigüedad, porque se discute si sostener significa profesar el culto católico, apostólico y romano, o significa mantener materialmente al culto católico, apostólico y romano. Respecto a la proposición normativa,
La proposición normativa es un enunciado que se refiere a normas, describiendo alguna característica de la norma. Es un metalenguaje que es utilizado por los científicos del derecho. Los científicos del derecho, cuando describen una determinada norma, lo hacen utilizando una proposición normativa que puede ser susceptible de verdad o falsedad. ¿Les queda claro esto? Bien. El problema que se plantea es que a veces existen dificultades entre la formulación con el lenguaje que se utiliza. Por ejemplo, él da dos ejemplos, Jorge Rodríguez. Uno es de una norma, ambos de Estados Unidos, en donde establece que se debe solicitar un permiso de explotación antes del 31 de diciembre, y hay una persona que lo presentó el 31 de diciembre y se lo tuvieron por no presentado. Indudablemente, tal vez la justificación de la norma era que había tiempo hasta el 31 de diciembre, pero la redacción quedó confusa y el problema que se plantea es que la redacción no alcanza, por la redacción confusa de la norma, hace que la justificación que se tuvo, que era permitir la presentación de permisos hasta el 31 de diciembre, no quedase clara y diese lugar a esta confusión. Otro ejemplo que trae es el de un policía que detiene a un cartero por un homicidio y lo quieren procesar porque en Estados Unidos hay una norma que considera que es delito alterar la distribución de la correspondencia. Y aparentemente el cartero, cuando es detenido, estaba cumpliendo con su tarea de repartir la correspondencia, entonces lo querían procesar al policía por haber cometido el delito de obstaculizar la distribución de correspondencia. En el primer caso, la persona que presentó el permiso el 31 de diciembre no se le hizo lugar a la apelación que fundamentó y se privilegió la redacción de la norma. En el segundo caso, se consideró que obviamente la justificación subyacente de detener a una persona por homicidio era superior al hecho que era un cartero que estaba en ese momento distribuyendo la correspondencia y en este caso se absolvió al policía por esa detención. O sea, se privilegió por sobre la redacción de la norma la justificación subyacente. Esto que les estoy explicando está directamente relacionado con lo que trata el doctor Rodríguez sobre el carácter sobre y subincluyente de la norma. Schauer en esto nos explica que cuando se redactan las normas son generales. Vieron que las normas en realidad lo que hacen es referirse no a un sujeto determinado, sino a clases de sujetos y también a determinadas situaciones que son generalizaciones. Obviamente, cuando se está redactando una norma y se está redactando de manera general, estamos dentro de lo que son clases. Y para poder definir una determinada clase, y también cuando redactamos la norma, lo que vamos a tener en cuenta son características que consideramos relevantes o definitorias para la elaboración de esa norma. Y también vamos a perseguir un determinado objetivo en la redacción. Ese objetivo que se persigue en la redacción es la justificación subyacente de la norma. El problema que se plantea es que a veces existe una discrepancia entre cómo quedó redactada la norma con la justificación subyacente. Y ahí se plantea el problema que, ¿qué es lo que hacemos privilegiar? Si la redacción de la norma, como está, o la justificación subyacente. Y eso nos va a dar dos modelos distintos. Les explico para que les quede claro, con un ejemplo que da Rodríguez, que es sumamente claro, a qué me estoy refiriendo con el carácter sobre y subincluyente. Él da el ejemplo de un restaurante que prohíbe entrar con perros para que no molesten a los comensales. O sea, la justificación subyacente es no entrar con perros porque
ocasionan molestias a las personas que están en el, ¿cómo se llama?, en el restaurante. El tema que se plantea es que puede suceder que, primero, no todos los perros causan molestias, y además hay algunos perros, como son los lazarillos, que acompañan y que ofrecen una utilidad a la persona que se vale de ellos. En ese caso, si la justificación subyacente era que no cause problemas, obviamente la persona con un perro lazarillo podría ingresar porque no causa problemas, y en realidad se lo utiliza para poder, diríamos, permitir a la persona que tiene el problema de no visión poder moverse con tranquilidad. Si nosotros nos atenemos nosotros a la redacción de la norma, no podría entrar una persona con un perro lazarillo, a pesar que la justificación era no causar disturbios. Por lo tanto, la redacción de la norma sería sobreincluyente respecto a la justificación que se tuvo, porque abarcaría más casos de lo que la justificación subyacente tenía en mira cuando redacta la norma. Ahora veamos la otra situación. Por ejemplo, que una persona intente entrar con un lobo. Obviamente el lobo no queda incluido dentro de la redacción de la norma, pero obviamente el lobo puede causar más molestias que un perro. Entonces, en ese caso, la redacción de la norma sería subincluyente, porque estaría dejando fuera un supuesto que en realidad tendría que estar incluido si nosotros tenemos en cuenta cuál era la justificación subyacente de que no causara problemas. ¿Entienden esto? Doctora, Franco tiene una duda, Franco Leroy. Sí, a ver. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cuando usted daba el ejemplo del cartero donde no se había dado lugar a la apelación, que se justificaba como que cuando lo juzgaban por homicidio era más importante que cancelar la actividad del cartero, digamos, ¿qué es lo que estipula que una ley tenga más jerarquía sobre otra? Quizás no viene al caso, pero me gustaría entenderlo para comprender el ejemplo de mejor manera. Sí, no, acá también nos encontramos no solamente con una prevalencia de la justificación que se tuvo respecto a la norma, sino que también nos encontramos con un problema de contradicción, que es un defecto lógico, que eso lo vamos a ver posteriormente, cuando veamos el tema de interpretación, porque acá nos encontramos con normas que en definitiva están estableciendo, por un lado, el carácter obligatorio que tiene policía de detener a alguien porque cometió un homicidio, pero por otro lado también hay una norma que le estaría considerando que está prohibido detener al cartero porque está distribuyendo correspondencia. Entonces acá nos encontraríamos con un problema de contradicción. Y también el tema de las contradicciones, que son defectos lógicos, generalmente se solucionan teniendo en cuenta lo que usted me acaba de plantear muy acertadamente, que son unos principios que están relacionados con ley superior, ley posterior y ley especial, que los vamos a ver luego en sistema jurídico y en interpretación, que son todos problemas de interpretación y de aplicación, de qué norma predomina. Está perfecta la pregunta que me ha hecho. No sé si entendió la respuesta. Sí, muy claro, muy claro. Básicamente existen normas de nivel superior, pero lo vamos a ver más a fondo más adelante. Claro, no, exactamente. O sea, acá tenemos además un problema de contradicción, específicamente en el tema del cartero, porque por un lado él está obligado, el policía está obligado a detenerlo, y por otro lado está prohibido por el hecho de la función que está cumpliendo el cartero. Entonces nos encontramos con un conflicto normativo. Gracias. Con un conflicto. Claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Sí, con respecto a lo que nos decía de la prohibición de entrar a un restaurante con perros. Sí. ¿Quiere decir que la norma tendría que nombrar muchos animales como para que sea cierta, o simplemente con decir perro se refiere a los animales? No, el tema que se plantea es que la redacción de la norma respecto al objetivo que se tuvo en cuenta
presenta un problema de tal vez no abarcar en realidad todos los supuestos que pretendía la justificación subyacente. O sea, lo que tratamos acá más que nada de explicar es que sucede muchísimas veces porque las normas son generales y porque recurrimos a generalizaciones y porque además tenemos en cuenta características para definir, es que a veces la manera en que estamos elaborando la norma no alcanza, o sea, la formulación en lenguaje resulta deficiente de acuerdo a el objetivo que se perseguía redactarlo. Indudablemente hay una deficiencia en la redacción respecto al tema de la justificación y el objetivo que se persiguió. Obviamente tal vez hubiese sido mejor establecer que no se puede entrar al restaurante con animales que causen disturbios, por ejemplo, y tal vez en ese caso podía representar más adecuadamente la redacción el objetivo que se persiguía. Lo que nosotros tratamos acá de poner de relieve es que a veces la redacción de la norma resulta clara, precisa, logra captar perfectamente cuáles son las características y el objetivo que se persigue, pero en otros casos, esa redacción no es clara, presenta problemas de ambigüedad, presenta problemas de vaguedad, y esto genera que existe una discrepancia entre la redacción de la norma con, en realidad, el objetivo que se perseguía al momento de su elaboración. O sea, no siempre pasa esto. Pasa en los supuestos en los cuales se nos presentan problemas de ambigüedad o de vaguedad en la redacción, o en aquellos casos en los cuales tenemos problemas de textura abierta, que es que de repente aparezcan casos que nosotros no los teníamos previstos y que hacen que esa norma, que era clara y precisa, deje de serlo por ese caso que aparece, porque todas las palabras, como yo les dije, las normas gozan o tienen el defecto de tener una vaguedad potencial. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, no siempre pasa esto. Cuando la norma es clara, es precisa y realmente la generalización logra captar en esa generalización el objetivo que se persigue en regular una determinada conducta, no hay problemas, la norma es clara, el caso es claro, el caso es simple o el caso es fácil. El problema se presenta en los casos difíciles, en los cuales nos encontramos con problemas de ambigüedad, con problemas de vaguedad, con problemas de prueba. Entonces, ahí en esos casos difíciles en donde vemos que existe una discrepancia entre lo que es la realidad, lo que es la justificación con lo que es la norma y su redacción. ¿Entienden esto? ¿Esto les queda claro? No es que siempre tengamos problemas de sobre y subinclusión. Los problemas se presentan cuando nos encontramos con redacciones que por ambigüedad, por vaguedad o por vaguedad potencial hacen que esa norma adolezca de problemas de varios significados o de imprecisión y hagan que ante determinados casos resulte sobre o subincluyente y que no capte totalmente cuál era el objetivo o la justificación que se tuvo, por la manera en que se redacta, por la manera en que las normas, al ser generales, eligen determinadas, o sea, también puede suceder que una norma fue redactada y no tuvo en cuenta una característica que en realidad era relevante. También ahí vamos a presentar otro problema. ¿Esto les queda claro? Hay un par de dudas. No es que siempre, o sea, a veces no tenemos problemas, normas claras, precisas, los casos son fáciles, eso lo vamos a ir interpretando. Hay momentos en los cuales la redacción es deficiente porque hemos utilizado términos que, como por ejemplo el término sostener, que presenta diferentes significados, por ejemplo, y eso nos crea un problema de sobre o de subinclusión de la norma. Estos se llaman casos recalcitrantes, los denominan casos recalcitrantes. Entonces,
ante un caso recalcitrante en el cual se nos plantean problemas de ambigüedad, de vaguedad, de textura abierta, o de no haber tenido en cuenta una característica relevante, uno puede optar, o sea, en general, hay dos soluciones. Hay una concepción, que es una concepción que se la denomina conversacional, que ante un caso, conversacional, que ante una aparición de un caso recalcitrante, o sea que tenemos este tipo de problemas, prioriza por sobre el texto de la norma la justificación subyacente. En cambio, el modelo atrincherado privilegia el texto de la norma. O sea, para que les quede claro, el modelo atrincherado lo dejó al pobre señor que presentó el pedido de permiso el 31 de diciembre sin el permiso. El modelo conversacional lo que hace es priorizar la justificación subyacente y absuelve al policía que se lo quería condenar por haber obstruido el tema de la distribución de la correspondencia. ¿Queda claro? Hay un par de dudas. Es una asunción, dice, ante la norma prohibido fumar aquí no se podría decir que sea vaga, asumo. ¿Cómo? No entendí. Un alumno preguntó, ante la norma de prohibido fumar aquí no se podría decir que sea vaga, asumo. Ante la norma prohibido fumar aquí no se podría decir que es vaga. Claro. Esperen que estoy buscando el cargador de la batería del celular. Espérenme 2 minutitos. Que si no me voy a quedar sin conexión. Esperen. Bueno, me estoy moviendo de lugar porque si no, no puedo poner. Espérenme 2 minutos. A ver. Bien, ahí está. ¿Me pueden volver a repetir? Porque no le entiendo concretamente el tema de la pregunta. Creo que el chico pregunta a ver si la norma prohibido fumar, si es vaga o no es vaga. Si es vaga o no es vaga. No es Prohibido vaga. fumar, no, yo no lo veo con problema de, o sea, fumar es un término claro. Prohibido fumar aquí, perdón. Prohibido fumar aquí. ¿Y por qué a él le parece que puede haber vaguedad? Porque la vaguedad... Hola, profe. Buenas tardes. A ver, la vaguedad, discúlpame, la vaguedad es la falta de precisión, que generalmente se da cuando nosotros lo que tenemos es una característica que se da en una situación de medidas o de continuos. El término fumar, uno fuma o no fuma, o sea, no me parece que sea un término que adolezca de vaguedad. Tampoco le veo que presente ambigüedad porque no tiene más de un significado, fumar. O sea, tal vez diríamos, el tema esté planteado respecto a qué fumo, pero tampoco, porque en realidad es claro, prohibido fumar. Ahora, ¿por qué el hecho de poner aquí dicen que existe un tema de ambigüedad o de vaguedad? Profe, el que hizo el comentario fui yo en el chat. No, por eso, para tratar de ver cómo viene y para poder aclararte los dos. A ver, al revés coméntame. fue, en realidad, yo había puesto en el chat antes que en el ejemplo que estábamos dando, más allá del animal en el restaurante, que ahí sí era vago, en el ejemplo que usted estaba dando, pero después, para hacer una comparación con algo que a mi criterio no era vago, justo lo que usted está diciendo ahora, era la norma de prohibido fumar, que esa carece de vaguedad y ambigüedad. No tiene ni vaguedad ni ambigüedad. Ah, bien, yo pensé que vos me decías que tenía. No tiene. No, por eso, en realidad... está bien, ahora no a pregunta, pero en realidad era una afirmación en mi criterio, en realidad puse asumo. Entendí, perfecto. Pero, sí, ahora entiendo. No tiene ni vaguedad ni ambigüedad. O sea, el problema se plantea, todos estos problemas de sobreinclusión, de subinclusión, es cuando nos encontramos
con normas que se encuentran redactadas utilizando ya sea términos que adolecen de vaguedad o de ambigüedad, o tal vez la relación sintáctica hace que se cree una situación de ambigüedad, de varios significados, o cuando al generalizar, porque cuando uno generaliza y elabora una norma, en realidad, si está hablando de generalizaciones, tiene que definir una determinada clase. Y cuando definimos una determinada clase, utilizamos características que consideramos definitorias. Y puede suceder que hay una característica que tendría que haber sido relevante y que no la tuvimos en cuenta. Y esto también nos crea, cuando tenemos que aplicar la norma, situaciones de dudas sobre la aplicación. ¿Por qué? Porque indudablemente el objetivo que se perseguía al elaborar y promulgar la norma no quedó adecuadamente plasmado en su redacción lingüística. Eso es lo que se plantea. ¿Me entienden? O sea, si está bien, si la norma está redactada es precisa y no tiene problemas, no vamos a tener todas estas situaciones. Lo tenemos siempre y cuando nos encontremos con casos que denominamos recalcitrantes o casos difíciles o como querramos. Esto nuevamente vamos a volver, pues esto es importante que ustedes lo tengan claro, porque vamos a trabajar en interpretación con esto y vamos a trabajar en razonamiento jurídico con esto. Porque ahí lo que vamos a ver es la distinción entre casos fáciles y casos difíciles, y todos los problemas no se presentan con los casos fáciles. Los casos fáciles son los casos que la norma es clara, que no tenemos dudas respecto al hecho y que simplemente se resuelve, y que son la mayor parte de los casos. En los casos difíciles nos vamos a encontrar con problemas, ya sea en la premisa normativa, por problemas de ambigüedad, de vaguedad o de textura abierta, o problemas en la premisa fáctica, que ahí están relacionados con problemas de prueba o con problemas de calificación. ¿Entienden? Pero esos son los casos difíciles y esos son los casos que nos presentan dificultades, y esos son los casos en que cuando el juez resuelve, tiene que justificar más su decisión, porque el caso es difícil. Es esto, no es, diríamos, tan complicado. Lo que estamos viendo son diferentes situaciones, pero lo que estamos viendo es la relación que existe entre la norma con su formulación normativa. Es esto, con su formulación normativa, que a veces la formulación normativa, que es la frase, que es el enunciado sintáctico, en donde aparecen algún operador deóntico, que ya ustedes los vieron con el doctor Gambini, se encuentra expresado. O sea, ese es el problema que tenemos, es cómo se relaciona el significado, lo que nosotros queremos concretar con una norma, con la redacción de esa norma. ¿Está claro? Sí, le hago otra pregunta que me Sí, hizo una chica, cómo no. que le preguntara hoy en la clase de consulta porque no se podía conectar por la conexión. Me dijo Sí. que no le habían quedado claro a ver cuáles eran los problemas del lenguaje, a ver si eran solo la ambigüedad y la vaguedad o si Ambigüedad, vaguedad y textura abierta. Perfecto, principalmente. Después lo va a ver seguramente cuando vea el Sí, video. sí, sí. O sea, Nino también es mucho más detallado, igual lo vamos a ver. Habla de fuerza de las oraciones, habla de, pero eso después lo vamos a ver más detenidamente en interpretación del derecho. Bien. Bueno, ¿hasta acá venimos bien? Dígame que sí. Me están moviendo las cabecitas. Igual después, cuando se pongan a trabajar con el trabajo práctico, van a, creo, terminar de precisar bien los conceptos. A ver, de Mariano para todos. Ah, yo no veo cómo aparece el chat, discúlpenme. Ah, acá está. Esperen que me fijo, ¿sí? Bien, bárbaro. No, discúlpeme, logré encontrar el chat. No sé si lo de Sergio Torrigiani era un aplauso o una mano levantada. A ver, esperen que me fui del... Opa. ¿Por qué hago tantos líos? Permítame que me fui de la pantalla. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe, pero no te vemos. Sí, pero no sé qué hice. Esperen que me voy a tener que sacar esto acá y ponerme los lentes, porque no sé qué lío hice. A ver.
Seguramente tocó el botoncito de detener video. Debe haber uno ahí. No sé qué hice. A ver, veamos. Acá no veo una vaca dentro de un baño. Estoy hecho un desastre. Pero ¿pero dónde está esto? ¿Qué habré tocado? Profe, fíjese que está, que donde dice participantes, al lado dice tener video, que dice que a donde habla del video, ahí apretáis, va a volver la cámara. Donde dice video. Chicos, espérenme 2 minutitos. Estoy por agarrar el celular. Aprieto la pantalla, profe, y le va a poner... Que ser una persona doctora. grande. Bueno, acá estoy, chicos. ¿Me ven? Sí, se te ve, profe. Bueno, La veo y la escucho. Bueno, bárbaro. Yo quería Igual se preguntarle algo, ¿no? Sí, dígame. En virtud del trabajo práctico que lo he estado ojeando, hay algunas cosas que entiendo, otras que no, pero me quedó una duda en el tema de, no sé si es alquileres, contratos, ¿hay que leer los artículos del Código Penal de contratos o qué? No. entendí. Ya se los da. Y ya se lo da y lo que le piden es que, yo no recuerdo muy bien, porque esa parte la elaboró el doctor Gambini. A ver, espérame 2 minutos, porque lo que pasa es que me tendría que fijar el contenido. ¿Me lo podés leer? ¿Lo tenés ahí a mano? Porque si me muevo de acá me quedo sin carga en la batería. ¿Tenés el trabajo práctico a mano? Si me lees el punto te lo aclaro. No, yo estoy sin la computadora, al igual que usted, ando desde hace un pito con el celular. ¿Cuál es que Y leer? tengo ¿Se todo lo en el leo? celular. Por lo que me está diciendo Yo lo es tengo el tema, impreso. los ejemplos que le puso el doctor Gambini cuando se refiere al tema de normas, de los diferentes tipos de normas. Ah, sí, ¿lo leo? Es la 10. Léelo, a ver cuál es la duda que él tiene. Dentro de la clasificación de von Witt de las normas, ¿dónde ubicaría las que se transcriben a continuación y fundamente? Creo que es esto. Bien, hay que simplemente leer cada una de esas normas y decir si es una prescripción, si es determinativa, dentro de la clasificación ubicarlas. Es bastante simple. ¿Entienden? O sea, von Rey dice que el término norma es un término ambiguo y que tiene una ambigüedad sumamente relacionada. Entonces, si hace una clasificación de las normas, de los diferentes sentidos de la palabra norma, en 3 principales y 3 secundarias. Y caracteriza cada una de ellas, dentro de las principales están las prescripciones, a las cuales además enuncia todos los elementos que tienen las prescripciones. Ustedes lo que tienen que ver es, de acuerdo a los artículos que se transcriben en el trabajo práctico, en qué tipo de normas, según la clasificación de von Rey, encuadran. Nada más que eso. ¿Está claro? Solo ver o justificar también. Ahí lo estoy leyendo. Me contesté sola. Sí. No sé bien cómo queda redactado, pero en realidad lo que tienen que hacer es encuadrar, no sé si dice además justificar. Eso la verdad no recuerdo. Bien, entonces también la tienen que justificar. Bueno, y los puntitos que nos quedarían ver son, bueno, el de existencia de normas, formulaciones normativas y regularidad de conducta, yo ya se los expliqué al principio. En realidad lo que se refiere son a las diferentes dimensiones que se considera que tiene el derecho. Para algunos autores considera que el derecho tiene una sola dimensión, o sea, los que consideran eso, algunos consideran que la dimensión del derecho es normativa, o sea, que el derecho es norma, otros consideran que la dimensión del derecho es fáctica, que es regularidad de conducta, y otros consideran que el derecho en realidad es valor, es justicia. Y eso están relacionados con las 2 grandes concepciones del derecho que la vamos a ver la semana que viene. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que plantea el doctor Rodríguez en ese punto concretamente es respecto a que
para la concepción que considera que el derecho son formulaciones normativas, son normas, son reglas, el problema que se plantea es que, de hecho, tenemos muchísimas normas que resultan normas implícitas, que no se encuentran formuladas en lenguaje. Esto se llama promulgación. Cuando se formula la norma en lenguaje, en realidad es la manera de hacer conocer a la norma, que se llama promulgación. Promulgar significa dar a conocer una norma, y generalmente dar a conocer esa promulgación se hace a través de una formulación de tipo lingüístico. Lo que plantea ahí el doctor Rodríguez es que no todas las normas, son reglas o normas formuladas de manera canónica, o sea, en una formulación normativa, en un enunciado normativo, sino que hay muchas normas que son implícitas y que están relacionadas con regularidad de conductas por parte de los ciudadanos ante determinadas situaciones, como es, por ejemplo, hacer la cola para entrar a un banco, a un lugar, y que todo el mundo sabe que el orden lo determina el hecho de hacer una determinada fila, y que uno está detrás del que está ubicado delante en esa fila y por delante del que está ubicado detrás de uno. Esas son normas implícitas que en realidad son costumbres que no se encuentran formuladas canónicamente, y que también el derecho está integrado no solamente por normas explícitas en lenguaje, sino también por normas implícitas, y que el derecho en definitiva no es o solamente normas y reglas o solamente regularidad de conductas. Es un conjunto de ambas situaciones. Y lo que uno más que nada tiene que determinar es qué es lo que distingue a una norma de lo que son los simples hábitos o costumbres, que es eso que le otorga esa fuerza normativa, que es el gran debate que tenemos sobre el derecho y sobre la validez del derecho, que se centra en la obligatoriedad de las reglas o normas, ya sean canónicas, explícitas o implícitas, que es una materia de debate y que todavía no existen muchísimas controversias. Y lo que nos estaría faltando es las diferentes concepciones de la norma. Lo que dice Rodríguez es que si nosotros consideramos que hay una relación entre el derecho y el lenguaje, que el derecho es un objeto semiótico, obviamente nosotros tenemos que, indudablemente, podemos distinguir en una norma un aspecto sintáctico, un aspecto semántico y un aspecto pragmático, que esto es así, pero en realidad lo que le interesa al doctor Rodríguez es no tanto analizar el aspecto sintáctico, semántico y pragmático que tiene toda norma, sino en determinar en cuál de esas concepciones sintáctica, semántica o pragmática la norma se distingue de otros enunciados, ¿qué es lo que hace que una norma sea una norma y la distinga de otros enunciados? El doctor Rodríguez considera que esa distinción se da en el aspecto pragmático, se da en el uso que se hace de una norma, en el hecho que una norma sea usada para dirigir la conducta, en su carácter prescriptivo. Esto es lo que él sostiene. Hagamos un pequeño resumen de las concepciones. Si nosotros adoptamos una concepción sintáctica de la norma va a ser la formulación normativa, va a ser el enunciado, va a ser el conjunto de símbolos con el cual se expresa una determinada norma. Es la oración, en donde aparecen los operadores, ya sea los operadores deónticos o el de obligatorio, prohibido o permitido. O sea, es la norma, es la frase, es el enunciado lingüístico concretamente. Si tenemos una concepción semántica, obviamente la norma es el significado de una formulación normativa, así como la proposición es el significado de una oración indicativa o descriptiva. Y para la concepción pragmática, la norma
es una directiva. Y dentro de las directivas es la que tiene la intensidad más alta, porque es una prescripción y porque en realidad en la norma existe una relación de superioridad entre la autoridad normativa y el sujeto normativo. Que si volvemos a von Rey, vemos que la distinción entre autoridad normativa y sujeto normativo es una de las características distintivas de la norma. Recuerden ustedes que en von Rey, él dice que las normas tienen un núcleo normativo que es común al resto de las normas, que es el carácter, el contenido y la condición de aplicación, pero además tiene características distintivas, que es la autoridad normativa, el sujeto normativo y la ocasión temporal y espacial. Bien, con esto terminaríamos el contenido. ¿Qué dudas, qué aclaraciones quieren que les haga respecto a bibliografía o a contenido o algo que no hayan entendido? Una chica me preguntó si los circuitos de comunicación están en la bibliografía de Rodríguez. Los circuitos de comunicación, no, eso en realidad está explicado en Portela y está explicado en Guibord, pero no lo veo explicado así. Me parece que no recuerdo que esté en Rodríguez. En realidad Rodríguez comienza, para que nos ubiquemos, Rodríguez comienza hablando de norma y lenguaje, pero dando por sobreentendido todos estos conceptos de las partes de la semiótica, de los problemas, de los defectos del lenguaje, de qué se define, todo eso lo da por supuesto. Y comienza directamente a partir de la pragmática, de los usos y funciones. Pero el problema es que cuando va analizando la relación entre el lenguaje y las normas, habla de sintaxis, de semántica, de pragmática, habla de defectos, habla de definiciones, habla de generalizaciones, habla de palabras de clase, que es todo lo que nosotros analizamos como introducción, porque el problema que se plantea es que para que ustedes puedan entender, ustedes no pueden empezar desde pragmática, porque les queda todo lo demás sin entender. No sé si comprenden el objetivo nuestro subyacente, que es que ustedes manejen conceptos que van a aplicar durante toda la materia y que a partir del libro de Rodríguez son conceptos que se dan como sobreentendidos. Entonces ustedes tienen que conocerlo para poder seguir avanzando y entender. Escucho preguntas. En el chat un chico no entendió la pregunta 14, el enunciado. A ver, léeme la 14. ¿Quién tenía por ahí el programa, el trabajo práctico? ¿Te lo leo, profe? Sí, por favor. La 14, esperamos un segundo que bajo. ¿Cómo reacciona ante los casos recalcitrantes el modelo convencional y el atrincherado? Perdóname. Sí, conversacional y el atrincherado. Es lo que les expliqué respecto a si hacemos prevalecer el texto de la norma o hacemos prevalecer la justificación subyacente. Cuando existen problemas entre el objetivo que se persiguió al elaborar la norma y la redacción de la norma. Entonces, el modelo conversacional... ¿Cómo? Yo fui el de la pregunta. Sí. Dice reacción. ¿Que lo redacté mal? La pregunta. A ver, volveme a redactar textualmente, la pregunta. ¿cómo reacción ante los casos recalcitrantes y el modelo convencional y el atrincherado? ¿Cómo reaccionan? Reacciona, ¿no? Eso yo lo aclaré abajo, si era reacción. Sí. Si era reacción o reacciona, porque me parecía que no combinaba nada más. Ante los casos recalcitrantes, el modelo conversacional y el modelo atrincherado. ¿Cómo reaccionan?
Está mal Listo, nada más que redactado. eso era. Disculpen, eso que están viendo ustedes es un ejemplo de lo que era mi objetivo con la redacción, que gracias. quedó para el diablo. Perfecto. Sí. Eso es lo que a veces pasa. Bueno. Muchas gracias. ¿Quedó claro? Disculpe. Nos pasa a todos, profe, no se preocupe. Bueno, pero es un ejemplo, ¿vieron cómo le sirve? Franco, le O sea, doy preguntas si puede dar un con pantallazo. una equivocación les estoy dando un ejemplo de lo que pasa a veces cuando uno redacta una norma. Bueno. Franco. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Franco Leroy pregunta si se puede dar un pantallazo rápido sobre el significado de metalenguaje. Sí, en metalenguaje. Bien. Nosotros, cuando hablamos de metalenguaje, en realidad lo que estamos hablando son de niveles jerárquicos del lenguaje. Nosotros, todas las ciencias describen a su objeto con lenguaje. O sea, un científico, las conclusiones de su investigación las hace formulando reglas, leyes generales que tratan de explicar una porción de la realidad. Cuando el objeto de descripción es un objeto de la realidad, no es necesario utilizar un determinado nivel de lenguaje. ¿Por qué? Porque yo diferencio perfectamente entre el objeto de lo que yo digo del objeto. ¿Está claro? Una cosa es, por ejemplo, el gato y la descripción que yo hago del gato, de lo que yo digo del gato. No hay confusión entre el objeto de descripción de la descripción que yo hago con lenguaje. El problema se plantea cuando lo que yo tengo que describir o explicar o analizar es lenguaje o está formulado en lenguaje. Entonces, en las ciencias en la cual el objeto de análisis es lenguaje o está expresado en lenguaje, como son la ciencia del derecho, porque el derecho ya vimos que es un objeto semiótico, o la lingüística o la semiótica, obviamente nosotros tenemos que utilizar en el lenguaje que describe un nivel superior jerárquico para que no se confunda al lenguaje con lo que yo digo del lenguaje en lenguaje. Entonces, cada vez que el objeto de descripción es lenguaje o está expresado en lenguaje, yo debo utilizar en la descripción un lenguaje de nivel superior. Les doy el ejemplo de nuevo con el derecho. El derecho es el objeto de estudio. Ese objeto de estudio es descrito por la ciencia del derecho. La ciencia del derecho es un metalenguaje respecto del derecho, de primer nivel. O sea, vieron que nosotros recién explicamos el tema de las proposiciones normativas. Las proposiciones normativas son proposiciones que describen a las normas y son las que son utilizadas por el científico del derecho. Ahora bien, si yo quiero describir a la ciencia del derecho cuál es su estructura, cómo funciona y cómo trabaja, y brindarle una sintaxis, yo voy a tener que utilizar un nivel superior de lenguaje. La filosofía del derecho o teoría del derecho, que es la filosofía de los juristas, es un metalenguaje de la ciencia del derecho. O sea, la ciencia del derecho es un metalenguaje del derecho y a su vez la teoría del derecho está en un nivel superior a la ciencia del derecho porque en realidad es un metalenguaje de la ciencia del derecho. No sé si así quedó claro. O sea, cada vez, les doy el ejemplo de la paradoja del mentiroso, a ver si termina de aclarar. La paradoja del mentiroso se da, yo tengo un libro en el cual, en el mismo libro, en el contenido del libro, en la parte del prólogo, doy una frase que dice que todo lo que dice este libro es mentira. Si yo esa frase la pongo en el mismo nivel del contenido del libro, el problema que se va a plantear es que si está en el mismo nivel, y yo estoy diciendo que todo el contenido del libro es falso, la frase también va a ser falsa, porque está en el mismo nivel.
Ahora, si la frase es falsa, el contenido del libro se convierte en verdadero. Y si el contenido del libro se convierte en verdadero, también se convierte en verdadera la frase que dice que es falso. Y si la frase es verdadera, el libro se convierte en falso y así entramos en una paradoja. La única manera de poder romper esa paradoja es salir del nivel. Y es ubicar a esa frase fuera del contenido del libro. Sino que esa frase, en realidad, está describiendo el contenido del libro y está en un nivel superior, en un metalenguaje. ¿Está claro? ¿Quedó un poco más claro? Doctora, es como cuando en las películas ponen que los hechos son ficticios antes de que empiece la película. Exactamente, es un metalenguaje que está describiendo lo que sucede en la película, ¿sí? Está en un metalenguaje superior. Y si yo digo algo de esa frase, estoy en un metalenguaje superior a esa frase. Es una escalera al vacío, como lo explica Guibur. Es subirnos en escalones. O sea, cada vez que describimos lenguaje nos tenemos que subir en un escalón superior a esa descripción. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que generalmente con 2 o 3 niveles de lenguaje es suficiente, porque si no vamos a seguir criticando lo que dice uno. Generalmente es suficiente con 2 o 3 niveles de lenguaje, no más. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no hay más. Un chico preguntó a ver si citar, por ejemplo, era un ejemplo de metalenguaje. Bien, pero creo que lo expliqué. Sí, La sí, lo había ciencia del explicado más derecho es un arriba. metalenguaje del derecho, la teoría del derecho es un metalenguaje de la ciencia del derecho. Porque están en niveles jerárquicos distintos. Sí, más abajo no hay pregunta. Bueno, entonces están en condiciones ya de ponerse a trabajar en el trabajo práctico, háganlo bien, a conciencia, tranquilos, porque es evaluativo. Creo que tienen todos los elementos como para hacerlo, así que recuerden qué bibliografía de Rodríguez, página 30, 31 a la 60 aproximadamente, y después tienen Guibur, primer capítulo, la primera parte del capítulo 5 de Nino, también tienen la parte de von Ray en Nino, concepción, la clasificación de normas de von Ray, y también tienen ensayos sobre la teoría del derecho de Portela, el primer capítulo, que se refiere al lenguaje. Bueno, cualquier cosa, vaya mandando mensajes. Bueno, que tengan un buen fin de semana y trabajen mucho fin de semana con el trabajo práctico. Acuérdense que es evaluativo y si mandan bien y van haciendo todos los trabajos bien, después tenemos un coloquio final que al que aprobó todos los prácticos va a ser bastante simple. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chao, profe, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Buena semana. hasta luego. Hasta luego, buen fin de. Chao, chao.